Hola, bienvenidos a este pequeño video donde pretendo hablarles un poquito de lo que es Entity Framework. Si ustedes ya trabajan con bases de datos en C Sharp, seguramente ya lo han escuchado. Si es que no lo han escuchado aún, no se preocupen. La idea es hablar o dar un contexto de lo que es Entity Framework y cómo funciona algunos componentes que yo considero que son claves dentro del framework y que nos van a facilitar el trabajo con él. Primero vamos a empezar pues, por definir qué es Entity Framework. Entity Framework es un ORM que viene de Object Relational Mapping, pero en palabras más simples es una herramienta, podemos decir que es una herramienta que nos permite trabajar con bases de datos haciendo uso de objetos y clases dentro de C Sharp, dentro de nuestro lenguaje de programación C Sharp, sin la necesidad de que nosotros tengamos que escribir consultas SQL de manera manual. Hablando de un ejemplo, nosotros tenemos en la parte superior un ejemplo tradicional de una consulta SQL haciendo uso del lenguaje como tal. Y en la parte inferior nosotros podemos ver cómo con C Sharp y Entity Framework nosotros podemos hacer lo mismo de una manera más ordenada o más limpia y que a la larga esto es mucho más fácil de mantener. Hay tres componentes claves que yo considero que son importantes dentro de nuestro trabajo con el framework y que nos ayudan o facilitan el trabajo, ¿no? Lo que son nuestros modelos o que vienen a ser clases en C Sharp, nuestro contexto que hereda de la clase DB y nuestro proveedor de base de datos. Nuestros modelos no es otra cosa más que clases en C Sharp que nosotros definimos de la manera tradicional como se define una clase en C Sharp. Nuestro contexto es otra clase que hereda de DB Context y que nos permite representar a través de DB Sets, ahora sí que cada una de las tablas que forman parte de nuestro proveedor de base de datos. Cuando nosotros hablamos de proveedor de base de datos, nosotros podemos incluir aquí o nos referimos a SQL Server, Microsoft SQL Server, podemos referirnos a MySQL, podemos referirnos a PostgreSQL, podemos referirnos a SQLite. Esos serían nuestros proveedores de base de datos. Entonces, nuestros componentes, viéndolos ya de una manera o en código, o cómo serían implementados a través de código, nosotros tenemos que definir clases, que en este caso estoy definiendo una clase de tipo usuario, con sus atributos respectivos y que eso es un modelo. Cuando nosotros hablamos de un contexto, nosotros para poder trabajar con Entity Framework necesitamos un contexto, el cual es otra clase que hereda de DB Context y que cada uno de los modelos que definimos previamente, pues viene a ser un DB set que representa una tabla dentro de nuestra base de datos. Y nuestro proveedor, pues ya decíamos, puede ser MySQL, puede ser PostgreSQL, SQL o Microsoft SQL Server. Entonces, nosotros en el ejemplo en código, nosotros estamos haciendo uso de un proveedor de Microsoft SQL Server que, que lo estamos configurando también en nuestro contexto y de esta manera nosotros interactuamos con nuestras bases de datos. Gracias.